Aquí llamamos teoría de la mente. Tener una teoría de la mente implica, en primera instancia, saber que existe un otro con pensamientos, creencias y sentimientos propios. Porque de alguna manera el tener una teoría de la mente va a implicar saber o pensar qué es lo que el otro cree o piensa o siente. Existe este otro, como ya dije, que tiene creencias o pensamientos diferentes a nosotros, podemos intuir lo que piensa y podemos comportarnos o actuar de acuerdo a esa creencia. Esto nos va a permitir tener lo que nosotros llamamos una buena capacidad de conducta social. ¿Por qué digo una buena capacidad de conducta social? Porque si nosotros no nos damos cuenta de lo que al otro le pasa, entonces no tomamos en cuenta las necesidades de los demás. Por lo tanto, vamos a pasar como personas que no somos empáticas. O sea, este concepto de empatía está íntimamente relacionado al concepto de teoría de la mente. La teoría de la mente se desarrolla, es una habilidad que se desarrolla a lo largo del tiempo. En los niños, recién a eso de los 3-4 años, empiezan a desarrollar la teoría de la mente. Antes de esa edad no tienen conciencia que lo que ellos creen o saben no es lo mismo que lo que cree o sabe otro. Está el típico ejemplo del ejercicio que se le hace a un niño, en donde se le presenta una canasta y una caja, hay una niña que camina y que pone una pelotita en la canasta. Luego esa niña se va para otro lado, viene otro niño, saca la pelota de la canasta y la coloca en la caja. Cuando vuelve la niña, se le pregunta al chico con el cual estamos haciendo el experimento, ¿dónde va a ir a buscar la niña la pelota? Los niños, digamos, de 3 años van a decir, lo va a buscar en la caja, sin tomar en cuenta que ella lo dejó en la canasta porque de alguna manera no diferencian lo que es el conocimiento o la creencia del otro respecto de la creencia propia. En cambio, cuando ya se le toma a niños mayores, a niños de 4 o de 5 años, se le hace el mismo ejercicio y el niño dice, lo va a buscar en la canasta. ¿Por qué? Y porque lo dejó ahí, porque no sabe que vino otro y lo cambió de lugar. Esto es un poco como, de alguna manera, va evolucionando hasta la adolescencia todo lo que es la teoría de la mente cada vez en forma más compleja, hasta aprender a percibir y entender los sentimientos y los pensamientos de otras personas. Por supuesto, cuando hablo de pensamientos no estoy hablando de adivinar lo que piensas, estoy hablando de tomar en cuenta los rasgos, lo paralingüístico, quiere decir lo que no solamente es lo que digo, sino también el gesto, cómo lo digo, mi tono de voz. Todo esto es fundamental a la hora de entender lo que el otro siente y lo que el otro piensa. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos esta capacidad? Entonces vamos a tener incapacidad para tomar en cuenta lo que el otro sabe, por ejemplo, o cree. También vamos a tener dificultad en entender el doble sentido o el sentido figurado o entender el chiste, porque nos movemos un poco simplemente con la información en forma lineal. También vamos a tener problemas en entender y aceptar las convenciones. No nos vamos a estar manejando correctamente en una situación social. Tampoco vamos a entender las razones subyacentes, o sea, lo que está por debajo de lo que alguna persona dice. Un ejemplo paradigmático de una falla en lo que es la conducta social o lo que tiene que ver con la teoría de la mente es el caso de Phineas Gage. Phineas Gage era un empleado de ferrocarril que trabajaba generando explosiones en la roca para luego hacer pasar el ferrocarril. Entonces lo que tenía que hacer era poner el explosivo, la dinamita, y poner arena y apisonarlo con una barra. Él se había hecho construir esta barra, era una barra muy afilada y muy bien hecha, pero ¿qué pasó? Un día se olvidó de poner la arena, con lo cual se produjo una explosión, se le vino, digamos, la explosión a su propia cara. Por la fuerza de esa explosión, esa barra de metal ingresa por su mejilla izquierda y sale por su cráneo en la zona derecha. Esta persona, Phineas Gage, a los pocos segundos ya tenía conciencia, o sea, se levantó, habló, tenía un agujero evidentemente, pero estaba consciente.
luego de superar toda la etapa de la infección, de la fiebre y de todo esto, el médico de él, que se llamaba Harlow, decía, porque escribió sobre este personaje, que evidentemente parecía una persona que estaba normal. Pero, ¿qué pasó? Hablaba, se movía normalmente como se había movido antes en cuanto a lo que es el conocimiento y la memoria, pero cambió de personalidad, dejó de ser el mismo. Y lo más importante que se decía era que actuaba sin tomar en cuenta a los demás. Y tampoco a sí mismo, porque se empezó a descuidar, de ser una persona muy amable, empezó a insultar, a tener conductas de malhumoradas, irritables. No tomaba en cuenta las convenciones sociales, tampoco podía proyectar, o sea, solo podía pensar en lo que tenía como consecuencias o resultados inmediatos. Se empezó a estudiar y después, posteriormente, porque en ese momento no estaba tan estudiado como ahora el cerebro, pero se empezó a ver que era una falla en la parte anterior de nuestro cerebro, en lo que se llama los lóbulos frontales, específicamente los prefrontales. Entonces, toda nuestra parte delantera o anterior de nuestro cerebro es la parte más evolucionada. El cerebro como que crece de atrás hacia adelante. Está el cerebro reptiliano, que es el cerebro como más automático y más prehistórico, y está todo lo más avanzado, que está en la parte frontal y prefrontal. Entonces, esa barra que atravesó el cerebro y salió de la izquierda a derecha en diagonal, lesionó partes importantes del cerebro, específicamente lo que se llama sistema prefrontal. En este sistema prefrontal también están involucrados circuitos que van más allá, o sea, nosotros no hablamos específicamente de localizaciones anatómicas, sino que hablamos de sistemas, porque nuestro cerebro se relaciona una parte con otra. Sin embargo, bueno, en general se habla de esta parte del cerebro como la parte que está relacionada con lo que sería el sistema moral o ético. Entonces la persona a lo mejor pierde la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, lo que conviene y lo que no. Pierde la capacidad de tomar decisiones, pierde la capacidad de organizarse. Todo un poco lo que hablamos en otros videos y que lo pueden ver respecto un poco a los trastornos atencionales y fallas, lo que nosotros llamamos fallas disejecutivas, porque esta zona del cerebro tiene que ver con lo que llamamos funciones ejecutivas, que tiene que ver con la capacidad esta de toma de decisiones, de organización y todo esto. Bueno, eso está ubicado en esa parte del cerebro. Si quieren saber más de lo que le pasó a Phineas Gage y quieren saber más sobre la teoría de la mente, quédense, suscríbanse, que les voy a estar pasando más información.